Bueno, muy bien, entonces ya comienzo. Buenas tardes. Seguiremos las clases de nuestra asignatura, Introducción a la Medicina, prosiguiendo en el desarrollo de la unidad 3, con atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud es fundamental en el desarrollo de la salud pública y del futuro de todas las personas con relación a los procesos mórbidos o patológicos que las puedan afectar. No se le dio a esto de la atención primaria mucha importancia hasta recién el siglo XX, el siglo pasado, ya muy avanzado, pues algunas de las primeras reuniones que tuvieron lugar con este propósito fue la de Chile de 1972. 1972, donde ya se puso el acento en la importancia de este tema. Hubieron posteriormente reuniones, pero la más importante es una que se realizó en la ciudad de Alma-Ata, en el estado de Kazajstán o Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre de 1978. Esta importantísima reunión puso el acento, puso el punto principal de comienzo, el puntapié, diríamos así, en términos de nuestro deporte más popular, el puntapié inicial en esto de participar a toda la comunidad de los problemas relacionados con la vida, con la muerte, diríamos así, de las personas, porque entre medio va todo lo vinculado a la salud de cada uno de los individuos y de cada una de las comunidades, no solo de una villa, de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, sino de todos los países del mundo que conforman o que pertenecen a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos tuvo su fundación un 7 de abril de 1947, después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Esta conferencia de Alma-Ata se desarrolló en esa ciudad, que en ese entonces era la capital de Kazajstán o Kazajistán. La misma se encuentra ubicada en Asia. Es un país que limita con China, limita con Rusia, limita con el mar Caspio y además tiene otros países limítrofes ubicados en ese continente. Los aquí reunidos se preocuparon de partir, como dije, de ese momento, de plasmar en un acta, en un compromiso, un documento firmado por los ministros de Salud Pública, por también los presidentes de los Estados miembros, de dejar claramente establecida su preocupación del derecho de cada persona a la salud. Y dentro de ese concepto de derecho de cada uno para la salud, también se preocuparon de las acciones tendientes a lograrlo, es decir, de la prevención de la salud, de la promoción y de acciones sociales y económicas a los fines de reducir la gran y notable desigualdad entre los distintos países miembros, entre los distintos continentes, inclusive, y dentro de un mismo país, situaciones muy dispares desde el punto de vista social que conllevan a también dispares situaciones de salud o de enfermedad. Con respecto a cómo podemos definir a la atención primaria de la salud, tenemos diversas definiciones,
pero para no recargarlos demasiados con respecto a las mismas, diré estas. Estas solamente, que dice así, es el cuidado de la salud para todos los miembros de la comunidad. Parece muy breve, muy simple, pero es muy complejo el lograr o alcanzar esa palabrita de salud para todos. Se trata de responder a los interrogantes y hacerlo en forma integral. Cuando digo interrogantes, me refiero a la preocupación que demanda en cada persona, en cada familia, en cada grupo humano, esa pregunta de, por ejemplo, ¿cómo nos alimentamos hoy? ¿Cuáles serán nuestros nutrientes? ¿Qué vacunas podremos aplicarnos? ¿Qué hará mi padre para satisfacer mis necesidades básicas? ¿Qué hará la comunidad, el gobierno, para mejorar mi vivienda? ¿Qué haremos para vivir mejor, para tener más necesidades satisfechas y poder así comenzar una vida mejor, una vida con más educación, una vida con más preparación para el futuro de las generaciones, una vida donde podamos circular con seguridad en nuestros barrios, una vida donde podamos vivir con agua potable, con mejor eliminación de excretas, podamos estar alegres y felices del barrio que nos toca vivir, porque tengamos entonces juegos adecuados para los niños, zonas para caminatas, zonas para correr, espacios verdes bien cuidados, donde nosotros podamos tener el agua necesaria para todas nuestras necesidades. Porque a partir de esos elementos, la alimentación, la vestimenta, la nutrición, como dije, la educación, la posibilidad de investigar y resolver nuestros problemas, entonces vamos a lograr mejores niveles en general, prolongaremos nuestra vida media, tendremos menos dificultad en los pequeños, en los lactantes, tendremos más cuidada nuestra infancia, tendremos menos prematuros, menos bebés que nazcan antes de tiempo y que después puedan encontrarse con problemas en su posterior crecimiento y desarrollo. Así lo haremos cuando realicemos, como dice aquí, promoción de modos de vida más saludables, evitando peligros sociales y medioambientales. Cuando hablamos de promover, es hablar, es decir, es esto que estoy haciendo, es expresarnos en dónde, y expresarnos en una charla, expresarnos en un centro integrador de comunidades, expresarnos en un centro de salud, simplemente todos los días en el consultorio. ¿Por qué no en un video? ¿Por qué no en una emisora radial? En propuestas a través de canales de televisión. Todo eso es promover. Promover es también evitar los peligros sociales y del ambiente, como por ejemplo, o enfermedades relacionadas con la drogadicción, con la violencia de géneros, con la violencia hacia el vecino, con la falta de respeto, con el querer, a veces, en vez de pedir permiso, pasar, diríamos, atropellándonos. Todo eso es enfermedad. Esas conductas violentas, inadecuadas, esas conductas en donde la casa no tiene la ventilación adecuada, en donde las salas son adecuadamente ventiladas, luminosas. Esos
son peligros para la salud de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué acción o qué acciones desarrolla la atención primaria de la salud? Va a coordinar una respuesta, como dije, integral en todos los niveles. Recordarán, en la charla anterior hice referencia a los niveles de atención. Y acá nos queda claro que la APS no es de un primer nivel o de un tercer nivel, sino que actúa buscando una respuesta integral en todos los niveles. Ya saben, pregunta, ¿en qué nivel vamos a ver a la atención primaria de la salud? En todos los niveles. ¿Y qué va a buscar esta atención primaria? Va a buscar esto que hemos venido diciendo desde el comienzo, la salud para todos, la salud para todas las personas, buscando un ideal, que veremos luego que no es tan así y que está lejos de alcanzarse, pero lo procuramos y se ha mejorado sensiblemente en el paso de los años. Es más, como dije al comienzo, no se le daba valor hasta que recién en el siglo XX, allá por el 72, un poco antes, se comenzaron a hacer reuniones, una muy importante, lo dije en Chile, y la otra, recuerden, Alma Ata, 6 a 12 de septiembre de 1978, antigua capital de Kazajstán o Kazajistán. Porque después veremos que hubo otras reuniones, y la última fue en 2018, en la ciudad de Astana, actual capital de ese país, Kazajstán o Kazajistán. Sucedió que ese país, Kazajistán o Kazajstán, pertenecía anteriormente, en 1978, a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es URSS, pero con la perestroika, a través de Miguel Gorbachev, se produce cambio, una renovación de ese PC, es decir, de la expresión de ese partido comunista, y comienza una apertura. Y también ese bloque de uno de estos al cual nos estamos refiriendo ahora, el estado de Kazajistán. Continuando, diré que lo que persigue esa APS es utilizar la mejor forma posible los recursos y los integrantes de ese equipo médico, del equipo de salud, diría yo, para ser más justo y más abarcativo, que abarca o incluye entre esos miembros del mismo a los médicos, a las enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadoras sociales o licenciadas en servicio social, personal especializado en tareas como bioquímicos, odontología, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas en diagnóstico por imágenes, neurocirujanos, especialistas en trauma. Todos deben recibir una adecuada formación en atención primaria de la salud. Es más, si bajamos entonces la APS al primer nivel de atención, debemos expresar o decir que todos deben conocer, todos los integrantes del equipo de salud deben conocer la población a cargo. La población a cargo de los centros de salud, de los centros integradores comunitarios, y saber sus necesidades relacionadas con el ámbito que nos ocupa, es decir, salud. ¿Qué significa esto y qué importancia tiene? La importancia es clave porque que un
por ejemplo, un licenciado en servicio social, que un agente sanitario, que un auxiliar de enfermería, conozca a los vecinos, a cada una de las familias, de los vecinos del centro de salud al cual pertenecen, es fundamental, porque tratándose, por ejemplo, de pacientes, un paciente con diabetes, a través del conocimiento de esa familia, de ese paciente, vamos a poder llevar un tratamiento adecuado y lograr a través de ese tratamiento reducir significativamente las consecuencias en el tiempo de esta enfermedad y evitaremos también en forma aguda las consecuencias de un coma diabético, de una, es decir, de una oportunidad u ocasión en donde no haya habido control adecuado. No creo, en algún momento, supongo yo, iremos a las farmacias, claramente, si entramos, porque no puedes hacerle café. No, no pueden subir a la red. Todos deben entonces, como decía, conocer entonces las necesidades de esos pacientes con diabetes, por ejemplo, para evitar las consecuencias también a largo plazo de esta enfermedad, como por ejemplo problemas de presión arterial, problemas visuales, problemas renales, es decir, alteraciones en el medio interno, alteraciones en su metabolismo. También conocer, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas de drogadicción, que es fundamental para hacer su seguimiento, su rehabilitación en los sitios que correspondan y después el seguimiento posterior para evitar la recaída de ese paciente. O si tenemos personas con obesidad mórbida, trataremos de evitar que lleguen, por ejemplo, a un bypass gástrico a través de los controles que hacen a la alimentación más adecuada para ellos y a los controles bioquímicos, es decir, de laboratorio, y estimulando y favoreciendo la actividad física, disponiendo en lo posible de los aparatos o equipos de gimnasia para que ellos se sientan contenidos en su propia comunidad. En cuanto a las características que tiene en relación al espacio donde se aplica la atención primaria de la salud, diremos que esta es una estrategia, una forma, un modo de actuar que se aplica tanto en regiones, en comunidades, que previamente lo ideal es que hayan sido estudiadas y evaluadas para poder tener éxito en el seguimiento de las mismas. Dentro de las funciones de la atención primaria de la salud, tenemos el diagnóstico y tratamiento de enfermos, es decir, de los pacientes. Ya lo dije anteriormente, que esto del diagnóstico desde un punto de vista etimológico se refiere o significa conocimiento claro, es decir, alcanzar a diagnosticar significa saber qué tiene el paciente y después se hace el tratamiento y el seguimiento del mismo para ver la evolución, tratando de reducir las consecuencias perjudiciales para la salud del mismo. Aun cuando se trate de diagnósticos más severos, habrá que seguirlo al paciente para lograr la mejor calidad de vida posible y para alcanzar una sobrevida más prolongada. Entonces, como ven, la atención primaria de la salud no significa simplemente hacer el seguimiento del lactante, de la mujer embarazada, de una persona con controles simplemente, o un adolescente, por ejemplo, control de adolescentes en cuanto a su desarrollo, sino que va más allá. Significa también tratar a las diversas patologías que pudieran afectarlos y continuar también a través de procesos de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad. Y ya más enseguida lo vamos a ver más en detalle a eso de... Hola, profesor. ¿Me escucha? Se acaba de cortar su audio. Hola, hola, profesor. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, estoy tratando acá porque Bien, dice inestable, sí. inestable. Internet inestable, sí. Anima Karen, no se me ve, no se puede. No, se te había mandado en internet. ¿Te ayudo a compartir otra vez? Sí, Voy a compartir. No feche que su conexión a internet, te comenta uno. y si vamos allá adelante, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahí ha comenzado a compartir la pantalla. Sí, a ver, voy a volver acá. Ahí está, ahí está. ¿Por ahí? Sí. Bueno, continuando, disculpen con esta inestabilidad, continuando con las funciones, dijimos de promoción de la salud y que después íbamos a volver a insistir con promoción y prevención de la enfermedad. También hablé de la atención en domicilio, importancia de la misma y la posibilidad de realizarla con algunos de los miembros del equipo de salud. Recordarán, eso sí se hacía cuando estaba la asistencia pública en San Juan, por ejemplo, a partir de 1919, cuando se comienzan con diríamos, vehículos pequeños de aquella época. Primero se hacía a través de vehículos movidos a sangre, es decir, carreteras, diligencias. Y ahí iba el médico con alguien más que lo ayudaba no solo en la atención del paciente, sino para conducir la movilidad. Posteriormente aparecieron los conceptos que ya hemos visto que nos llevan a este momento actual, donde sabemos que muchas veces, por ejemplo, el servicio de diversas empresas de ambulancia atienden a los pacientes en forma domiciliaria. También sabemos que el Estado financia algunos de dichos equipos médicos. La rehabilitación, dice aquí no en todos los casos, lo que quiero decir al respecto es que no siempre se realiza la misma porque hay patologías, por supuesto, que no requieren de ese proceso de rehabilitación del paciente. Después dice, por ejemplo, si requiere rehabilitación, casos de un traumatismo, por ejemplo, que hay que rehabilitar al paciente, o cuando se trata de otras patologías que lo requieran.
En cuanto a la atención que dice continuada, me refiero que no es que tenga, como se hacía antes, un tratamiento para el paciente, diagnóstico, un tratamiento, y después se discontinuaba la atención de las personas en general, porque no se hacía hincapié en esto de la prevención, de la promoción, de la rehabilitación del paciente, y entonces se terminaba, digamos, cuando el paciente mejoraba su angina, su neumopatía, su proceso de gastroenteritis, diarrea, vómitos, entonces terminaba fundamentalmente la atención del servicio de salud del equipo de salud. No es así actualmente, o no debería ser. La vigilancia epidemiológica significa estar atentos a distintas posibilidades. Por ejemplo, ahora significa estar atentos a la presencia del dengue, estar atentos a la presencia de COVID, es decir, en las distintas comunidades, y también se hace a través de la epidemiología un seguimiento y vamos viendo cómo está determinado proceso mórbido, cómo estamos con pacientes diabéticos, cómo estamos con pacientes con obesidad, cómo estamos con pacientes con problemas cardiológicos, cómo vamos con pacientes con demencia senil, es decir, vamos siguiendo cómo es nuestra realidad en salud y si estamos yendo bien o si estamos equivocando, nuestra metodología, nuestros procedimientos no son los más convenientes y entonces nos encontramos cada vez con más patologías o más problemas de salud. La docencia es fundamental. La docencia la debemos realizar, como dije anteriormente, en todo momento, en todos los instantes que nos sean posibles, haciendo así promoción de la salud para todas las personas. Y también, ¿por qué no?, hacer investigaciones dentro de nuestras posibilidades. Bien, no somos un Johns Hopkins, pero podemos realizar, ¿no es cierto?, estudios. No somos un Instituto Malbrán, ni algún otro organismo, una clínica Mayo, Estados Unidos, o ni siquiera, ¿no es cierto?, muy distante de un Garrahan o de un Gutiérrez, pero sí podemos realizar investigaciones en nuestro propio medio para conocer nuestra realidad. A veces conocer nuestra realidad puede significar un conocimiento mucho más importante del que uno cree y nos permite aprender metodología de investigación, mejorar nuestra autoestima y colaborar ya con una acción decidida, directa, por nuestra propia acción en la solución de los problemas. Bien, la gestión es eso de la tarea, de realizar la tarea, la función, el llevar a cabo los objetivos que uno se propone y a través de ellos tendremos que tener en cuenta fundamentalmente cuáles son los objetivos y qué disponibilidades tenemos de recursos para ver si será factible o no, lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Es decir, tenemos que ser realistas, ajustarnos a nuestra realidad para saber si con los recursos que disponemos podemos realizar determinado tipo de gestión. Vamos a continuar el desarrollo de la unidad 3 con otro tema que es muy importante y que últimamente relacionado con la participación comunitaria en salud. Ya hemos hablado de lo que nos dejó la conferencia de Alma-Ata de 1978 y ahora continuando con este tema, veremos que acá hablamos de la formación social. Acá yo agregué participación comunitaria en salud, formación social. Esas dos palabras, formación social, son aquí
principales, son un eslabón importantísimo de esta cadena que estamos desarrollando sobre lo que es atender la salud de las personas. Cuando hablamos de formación social, decimos que todos los vecinos, que todos los que forman parte de un barrio, de una villa, de una colectividad, de un conjunto de personas, todos deben formarse, todos debemos ayudar a esas personas, los que hemos recibido conocimientos en salud, debemos ayudar a todas esas personas para que también vayan conociendo su realidad, conociendo la importancia que tienen para sus vidas actual y futura y las vidas de sus descendientes, las vidas de sus hijos, las vidas de sus nietos, las vidas de todos los miembros que están cercanos o próximos a él. Y por qué no, de toda una región, de todo un país. ¿Y cómo lo logramos? A través de otra palabrita, que es el empoderamiento. Empoderamiento. ¿Qué es? Es la ayuda, la colaboración, porque no vamos a ponernos nosotros en los profes, en los sabelotodos, que vamos a inculcar a las personas. Yo diría que empoderar a la comunidad es darle elementos para que ellos, que ya saben muchas veces la importancia de la salud, ya las conocen. Porque la salud y la medicina están desde los comienzos de la historia misma, desde la prehistoria, sería mejor, el ser humano. Entonces, lo que hacemos es darle más elementos. ¿Para qué? Para que esas personas vayan conociendo y detallando o ser más minuciosos en los problemas que tienen. Si tienen problemas de alimentación en los bebés, si tienen problemas de lactancia materna, si hay problemas de saneamiento ambiental. Es decir, sepan cómo pueden encarar ese tema, cómo pueden tratar de resolverlos. O sea que el fin de esto es buscar que las personas por sí mismas resuelvan el problema, en donde nosotros colaboramos, llegamos, y yo diría que no solo les damos elementos, sino que nosotros también nos enriquecemos como miembros del equipo de salud al apreciar los elementos que ellos mismos nos van a ir brindando producto de su proceso social, de su entramado social. Veremos que si ponemos atención, nosotros y ellos, recíprocamente, nos ayudamos en esto de mejorar la salud. Y acá está, ya lo mencioné. Mencioné que desde 1978, que hubo una reunión previa en Chile, el 1972. 1978, dije que era el puntapié inicial. Una conferencia en Alma-Ata, capital de Kazajstán o Kazajistán, que ahí ya se habla sobre el tema de la participación comunitaria como clave para el desarrollo. Y es la Organización Mundial de la Salud que vincula esta estrategia con la atención primaria de la salud. Y quedó establecido como la participación comunitaria es parte fundamental de la acción social en salud. ¿Qué significa participar en salud? Significa, en otras palabras, con respecto a lo que hablé recién de empoderar, significa sensibilizar a las personas, hacerlas más receptivas, darle a veces un cambio de la mirada o de la actitud
para responder a diversos programas, todos destinados a mejorar el estado de salud de las comunidades. Además, se puede ayudar para favorecer lo que dije anteriormente, que sean ellos mismos los protagonistas del problema, los que tengan la iniciativa, pero una vez que se les hayan dado los elementos necesarios para que puedan abordarlos y tratar de resolverlos por sí mismos. Comprende la participación o la intervención de la población, incluso en las decisiones, para que se lleven a cabo y se cumplan los programas de salud y después se realice la evaluación del mismo, es decir, el seguimiento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, para ver si logramos el objetivo propuesto o es necesario hacer cambios o modificaciones en los mismos. También significa aquí que entre todos los miembros de la comunidad y el equipo de salud se realicen diversos esfuerzos bien organizados para controlar el recurso, porque de lo contrario pueden estos dilapidarse, es decir, pueden perderse el recurso y si no disponemos de los mismos en forma adecuada, entonces muy probablemente no lleguemos a buen puerto, es decir, no alcancemos los objetivos propuestos. Participar, entonces, es actuar. Aquí yo les puse algunos ejemplos, porque ¿cómo se puede participar? ¿Cómo los miembros de la comunidad pueden tener una acción positiva? Lo pueden hacer, por ejemplo, formando grupos de apoyo a la lactancia materna. Estos grupos de apoyo a la lactancia son ya desde hace unos años un importantísimo apoyo para que las madres den de mamar a su bebé, por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses. Se puede dar de mamar a un bebé perfectamente hasta el año y la Organización Mundial de la Salud menciona a veces hasta 2 años inclusive, fundamentalmente cuando se refiere a comunidades en donde el recurso económico es muy escaso y esas familias no pueden, por ejemplo, comprar o les resulta muy oneroso, muy caro, comprar fórmulas. Comprar fórmulas. Recuerden que la única leche es la leche materna. Las demás son fórmulas. Porque ninguna, bajo ningún concepto, puede aproximarse a la riqueza de la leche de una madre. Por sus características en cuanto a aportes nutricionales, proteínas, es decir, en general, inmunoglobulinas, es decir, todo lo que sean anticuerpos, lo que es pasaje de defensas, o sea, desde el punto de vista inmunológico, es fundamental. También es fundamental por el aporte de muchos nutrientes. Es importantísimo como la relación que se establece, o sea, el vínculo entre la madre y el bebé. Aporta proteínas de muy alta calidad y aminoácidos esenciales. Tiene ácidos grasos esenciales y aporta cantidades de hidratos de carbono que son las más adecuadas para el aumento en forma armoniosa del peso y también del crecimiento del bebé a través de las proteínas que proporciona esta leche de la mamá. Entonces surgieron estos grupos de apoyo. Los mismos pueden estar formados por integrantes del equipo de salud que pueden colaborar y coordinar estos grupos. Lo ideal
que entre sus miembros, entre sus integrantes, se encuentren mamás que estén amamantando o que hayan amamantado, que tengan experiencia en esta tarea, porque se ha visto que entre pares el resultado es mucho mejor. Es decir, es mucho mejor que una mamá vecina, una tía, le ayude a una sobrina, a una hija, a dar de mamar, que el hecho de que lo trate de hacer un profesional. También se pueden formar equipos para algo esencial en el crecimiento y el desarrollo del niño, para una adecuada alimentación para la infancia. Porque si nosotros procuramos una alimentación integral del niño, a partir de los 6 meses de edad, ya podemos introducir la alimentación complementaria. Hemos visto algunos países también en donde la alimentación se puede hacer unos meses antes, pero nuestra Sociedad Argentina de Pediatría lo estipula a partir de los 6 meses de edad. Se llama complementaria porque complementa. El ideal es que complemente la leche de la mamá, la lactancia materna. Esos equipos van a dar una alimentación correcta en el sentido de qué alimentos se deben introducir, en qué momentos, en qué edad de cada uno, ¿no es cierto?, de los bebés. No es lo mismo lo que va a recibir un bebé de 6 meses que lo que recibe uno de 9 o uno de 1 año. También tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de formar grupos que tengan la misión de controlar o de contener a las personas que puedan sufrir sobrepeso o obesidad. Mucho peor si se trata de personas con obesidad mórbida. Recuerden que entre las consecuencias de la misma encontramos la hipertensión, la resistencia a la insulina, también el problema relacionado con la diabetes, problemas relacionados con la actividad física, con el desempeño de diversas actividades en su medio, en su comunidad. Entonces, ayudar a través de diversos grupos es muy importante para sentirse con una mejor autoestima dentro de la comunidad donde nos encontramos. Tomar conciencia frente al exceso de bebidas. He puesto aquí bebidas inadecuadas para la salud, porque uno se tienta y primero dice bebidas alcohólicas, pero bueno, el tomar el exceso de ciertas bebidas gaseosas, bebidas con aportes muy importantes de algún, por ejemplo, sodio, potasio, de minerales en exceso, también son incorrectas o son inadecuadas para la salud. Todos sabemos que hay que tomar mucha agua, agua libre, agua. Todos los días mucha agua y mucha actividad física. Agua y actividad física, eso sí, es adecuado para la salud. Y tenemos muchas otras formas, muchos otros modos de participar. Habrán visto aquellos que limpian nuestro barrio, aquellos que colaboran en la eliminación de excretas. Se habrán visto grupos diversos que van participando para reducir la posibilidad de aguas estancadas, y cada uno de nosotros, de la puerta de casa hacia adentro, podemos también colaborar, no teniendo aguas estancadas, no tendiendo a tener residuos que puedan sufrir procesos de descomposición, evitando tener todas las estructuras cerradas, sino ventiladas, abiertas. Esa forma, hoy todos podemos colaborar poniéndonos un tapaboca, todos podemos colaborar guardando distancia social, todos podemos colaborar con la salud de uno y de todos, pudiendo hacerlo no asistiendo a reuniones sociales con muchas personas. También lo podemos hacer luchando contra verdaderos enemigos destructores de la sociedad, como las drogas,
o la falta de solidaridad, justamente la falta de solidaridad, procesos de destrucción de la familia, como es la violencia familiar, y esa violencia que se instala y se va insertando dentro de un grupo, de una familia, que se va a poder extender hacia grupos humanos mayores. Sabemos de villas, por ejemplo, de nuestro propio barrio, de nuestros propios vecinos, y en donde se va a transformar en una sociedad que tiende a destruirse por sí misma en medio de ambientes violentos, falta de solidaridad y llenos de otros vicios que no nos benefician. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación comunitaria se interpreta de maneras diferentes. Podemos participar como contribución, es decir, colaborando, como he citado recién, por ejemplo, el mantener limpias nuestras veredas, mantener limpias nuestras acequias, evitar la acumulación de residuos, evitar la acumulación de sustancias nocivas, no producir, por ejemplo, quemas de hojas, porque eso también contamina nuestro ambiente. Así que nosotros podemos contribuir favorablemente a través de un accionar cotidiano en donde reguemos nuestros árboles, mantengamos nuestros espacios verdes, más aún en sitios como el nuestro, en donde encontramos altas temperaturas, no precisamente hoy, pero altas temperaturas que son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, al menos contribuyendo a mantener nuestros espacios verdes, vamos a colaborar para sí mismos y con los demás en el concepto de salud. También podemos participar de otras formas, organizando, como dije recién, grupos de autoayuda, grupos de lactancia materna, grupos de fomento hacia la alimentación adecuada, grupos de alimentación, dije, y también para participar frente a la prevención de diversas patologías crónicas. También podemos participar en el desarrollo de actividades al aire libre, de actividades deportivas, todo lo cual conlleve a que nos encontremos en mejor situación como integrantes de un determinado barrio, de una determinada comunidad. Y por ahí podríamos decir que esto otro de fortalecimiento o potenciación de la comunidad, esto de empoderar a la comunidad, es lo más importante, porque a través de esa conjunción de miembros de la comunidad, miembros del equipo de salud, podemos ir paso a paso en procura de que todos vayamos conociendo los problemas que tiene un determinado grupo de personas, y al hacerlo, si sabemos los problemas que tienen, podamos tratar de, entre todos, resolverlos. Pero para ello, como lo dije anteriormente, debemos darle los elementos, las herramientas necesarias a los integrantes de esa comunidad para resolver los problemas que se presentan en todos los sitios. Normalmente, en algunos más, otros menos, en forma diaria, en forma cotidiana o muy frecuente. Nuestra ayuda siempre será la que procure o trate de incorporar estos elementos a los cuales refiere la Organización Mundial de la Salud. Es decir, participar,
si bien no es sencillo, tiene distintas formas de hacerlo. Repito, participación como contribución, participante como organizador, participante como alguien que trata de empoderar a los miembros de la comunidad. Acá podemos ver una imagen que nos muestra, por cierto, una situación o una realidad de, pueden ver ahí cómo se encuentran dispuestas las camas, cómo están reunidas las personas alrededor de una especie de salamandra, donde se encuentran protegidos o tratando de hacerlo de los fríos de aquel entonces, en donde no conocíamos los avances actuales de la calefacción, o para nuestros días más tórridos, más calurosos, el aire acondicionado. Como ven, los techos muy altos en general, y sí tenían ventilación, pero no reunían las mejores condiciones en relación o con respecto a nuestros estándares de vida. Esto nos quiere decir, nos muestra que hemos caminado favorablemente en procura de la mejor calidad de vida, de la mejor posibilidad para el ser humano a medida que han ido avanzando los tiempos. Pero veremos que esta situación, como veremos después, no se da en todos los casos, sino que tenemos situaciones aún y muy numerosas en las cuales las condiciones son mucho peores que esta de la imagen que les muestro. Volviendo a Alma-Ata, podemos decir que sentó las bases de la atención primaria de la salud, pero cuando se cumplieron 50 años de la misma, perdón, serían 44 décadas de la declaración de Alma-Ata, vino la declaración de Astana, que reafirma dichas bases del año de 1978, y nuevamente, al igual que sucedió en la conferencia de Alma-Ata, se reunieron los líderes mundiales que una vez más se comprometieron con la atención primaria de la salud. Por primera vez lo hicieron en Alma-Ata, pero ¿qué sucedió? Sucedió que muchas de las ideas que todos aprobaron en aquel entonces no se pudieron concretar por distintas causas, una muy importante, porque después los miembros de los países, los representantes, los presidentes, los miembros del equipo de salud, los ministros de salud, al volver a sus países de origen, no tuvieron los elementos necesarios desde el punto de vista económico o los tecnológicos para lograr conseguir los propósitos que habían establecido en común, que era el de mejorar la salud para todos, el de disminuir la desnutrición, disminuir la anemia, disminuir los procesos patológicos relacionados con enfermedades que pudieran prevenirse, por decir paludismo, por ejemplo, que todavía está presente en muchos países, o disminuir SIDA. Es decir, cuando fueron a la práctica, se encuentran con que no les era posible. Entonces, a través de los años se hicieron otras reuniones en diversos países hasta llegar a esta de Astana, en donde sí se reafirman esos propósitos de Alma-Ata de 1978, pero se ponen objetivos más realistas, digamos que se agrega un concepto muy importante, siempre y cuando los países miembros puedan o se encuentren en condiciones económicas de concretar los objetivos propuestos. De lo contrario, comprometen igualmente a mejorar
las condiciones de las personas, para que todas ellas y en todas partes ejerzan su derecho a la salud, o al menos para una mejor salud. Acá tenemos una realidad, entonces tenemos la realidad mundial en donde Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF, pronunció estas palabras: aunque el mundo es hoy un lugar más saludable que nunca para la infancia, cada año fallecen cerca de 6 millones de niños y niñas durante sus primeros 5 años de vida, en su mayoría por causas prevenibles, y más de 150 millones sufren retraso de crecimiento. También sostuvo que la atención primaria de la salud precisamente consiste en seguir cambiando esa realidad con servicios de salud cada vez de mejor calidad. Yo diré que muchos de esos 6 millones de niños y niñas que fallecen en sus primeros 5 añitos de vida, como dice Henrietta Ford, en su mayoría es por causas que pueden prevenirse. Hay un importante porcentaje de los fallecimientos de estos pequeños que se deben a desnutrición infantil. Desnutrición infantil, que significa una verdadera afrenta para un mundo tan tecnológico, tan avanzado, y que obtiene muchos alimentos en cantidad y calidad suficiente en el mundo para evitar el costo de vidas humanas, ya sea de niños, niñas, adolescentes o adultos. Esto sí que es una verdadera afrenta para la salud pública. Por cierto, que son causas prevenibles. Otras son enfermedades como la tos convulsa o tétanos en recién nacidos o en otras edades, por ejemplo, que también con las vacunas pueden ser evitadas. Y también las anemias, porque la deficiencia de hierro nos lleva a una anemia nutricional, como una causa también muy importante de un retraso posterior, porque la falta de hierro, si no ha sido solucionada en los primeros 2 años, fundamentalmente, va a llevar al lactante, después al niño, a que tenga un coeficiente intelectual algo inferior al de los niños que no sufrieron desnutrición ni anemias. Eso no se puede recuperar y significa después niños, jóvenes, adultos con una menor capacidad desde el punto de vista de su inteligencia. Y significa, en consecuencia, un país con personas que tienen menos aptitudes para determinados trabajos, para determinados desempeños en la vida futura. Así es, la atención primaria de la salud consiste en seguir cambiando esa realidad con servicios de salud de calidad. Se ha avanzado muchísimo en el tiempo, muchísimo aún falta por hacer. Ya que cité UNICEF, incorporé el concepto de qué es UNICEF. Significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ese es nuestro concepto actual. Pero originalmente creado un 11 de diciembre de 1946, originalmente se creó como Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Fondo Internacional de Emergencia
de las Naciones Unidas para la Infancia. Sede, la ciudad de Nueva York. Actualmente tiene muchas sedes en más de 190 países y diversos territorios. ¿Por qué se creó? ¿Cuál fue su motivo de creación? El motivo de creación de UNICEF fue las consecuencias, o una de las tantas consecuencias, de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de ese lamentable hecho bélico, muy lamentable hecho bélico, muchos niños quedaron solos, desposeídos, sin familia, sin posibilidades ni siquiera para alimentarse. Por eso comienza como un fondo de emergencia, porque entre varios países se reúnen y disponen de recursos para formar un fondo para ayudar a esos niños, fundamentalmente niños de países de Europa, de Asia, del Medio Oriente, de China, es decir, de muchos países que se habían visto afectados por este conflicto. Hablando otra vez de la desnutrición, recordaré que esto es una realidad actual, palpable. Hasta no hace muchos años, Chile tenía un porcentaje muy alto de población infantil con bajo peso. Y se crearon entonces, gracias a la activa participación del doctor Monkeberg, centros para niños con desnutrición, los CONIN y los CREDES. CONIN, centros para desnutridos primarios, es decir, por falta de aportes, es decir, por falta de recursos económicos para alimentarlos. Fue así como Chile, después de varios años, dejó de tener estos procesos, por cierto, tan dolorosos o lamentables de niños desnutridos. Y siguieron existiendo los CREDES, que son centros de recuperación de desnutridos secundarios. Por ejemplo, niños con cardiopatías, niños con problemas renales, es decir, con una causa que no era ya la falta de alimentos, sino que se había producido la desnutrición, se produce actualmente en esos casos por otras patologías que llevan a tratar a esos niños actualmente con una nutrición especial, diferente, para poder evitar, además de la cardiopatía, el problema renal, del problema neurológico, otras consecuencias como la desnutrición. También actualmente, y eso sí es actual en países centroamericanos, ejemplo muy lamentable como Haití, por ejemplo, tienen graves problemas actuales de desnutrición. Y podemos citar a otros países de esas latitudes, y por qué no citar en algunos pequeños lugares o poblaciones de nuestro norte argentino, en donde también seguimos viendo esto del bajo peso por falta de aportes. Hablaremos ahora de prevención epidemiológica. Se basa en diversas intervenciones que pueden realizarse a través de prevención primaria, prevención secundaria o bien terciaria. Las primeras de estas acciones, la prevención primaria, fundamentalmente se trata de vacunación.
La vacunación tiene una historia muy linda, muy interesante, en donde podemos poner como un eslabón, que después lo veremos en el curso de la materia, a Edward Jenner. Edward Jenner es un médico rural británico que allá por el fines del siglo XVIII comenzó con estudios sobre cómo tratar de prevenir una enfermedad que en ese momento constituía una causa importantísima de muerte, de fallecimiento de las personas, la viruela. Edward Jenner estudió la forma de encontrar una vacuna para evitar que se produzca esta enfermedad. En realidad, aún por supuesto no se conocía el término y fue después acuñado esa palabra por otro grande de las ciencias de la salud como Louis Pasteur, que no fue médico, fue químico. Él desarrolló, de último, Edward Jenner, la vacuna antivariólica. Y Louis Pasteur desarrolló la vacuna para la prevención de la rabia. O Robert Koch desarrolló la vacuna, la BCG, para la prevención de la tuberculosis. Ese sí fue médico alemán notable. Con Jenner, entonces comienza este gran avance de las ciencias médicas, este gran avance que permitió, tan grande el avance, que permitió erradicar definitivamente, hasta la fecha al menos, la enfermedad llamada viruela, que causó cientos millones de muertes desde la antigüedad hasta nuestros días. Fue una de las causas principales por las cuales la población autóctona americana, cuando llegaron los conquistadores españoles, se diezmó, porque la población autóctona no tenía defensa, no tenía anticuerpos frente a este virus y sucumbían rápidamente ante la presencia del mismo. Es así como justamente se comienza la vacunación en nuestro continente, comenzado el siglo XIX e incluso fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se comienza ya a vacunar para prevenir esta enfermedad con gran éxito. Actualmente, la vacunación es principal, es tema fundamental en el esquema en el calendario de los diversos países del mundo. En nuestro país, las primeras vacunas que se aplican a un recién nacido son la BCG, justamente para prevención de la tuberculosis, y la vacuna de la hepatitis B. Pero posteriormente, al recién nacido, después se le aplican a partir de los 2 meses de edad otras vacunas como la pentavalente, la vacuna SAL. La vacuna SAL, esta última, es para prevenir la parálisis infantil. Para prevención de la parálisis infantil, estas vacunas, tanto la vacuna SAL como la vacuna Sabin, la primera de ellas es inyectable y la vacuna Sabin se administra por vía oral. Ambas fueron desarrolladas en los Estados Unidos. En cuanto a la pentavalente o quíntuple, esta tiene la vacuna triple y además tiene incorporadas otras para prevenir enfermedades como por ejemplo la hepatitis B.
Pero además de estas vacunas, nosotros tenemos también vacunas para prevención de enfermedades causadas por el rotavirus. El rotavirus es una enfermedad que causaba gastroenteritis, vómitos y diarrea, muy importante en los lactantes pequeños de 1 mes, de 3 meses, de 2 meses, y que podía producir trastornos importantes del medio interno, deshidratación gravísima, que incluso producía la muerte de los mismos. Por suerte, ahora, gracias a esta vacuna que es oral, rotavirus, se debe administrar a los 2 y a los 4 meses, después no, mucho menos a partir de los 6, porque pueden producir problemas a nivel intestinal graves. Entonces, lo ideal es administrarlas como está en el calendario, a los 2 y a los 4 meses. Con respecto nuevamente a sal y Sabin, en la actualidad se aplica la sal, que es inyectable, para prevenir parálisis infantil. También podemos hablar de la triple viral, que se puede administrar al año de edad y que nos evita, ¿no es cierto?, diversas también patologías que antes causaban consecuencias letales en la población infantil. Por eso, con todo este esquema de vacunación, se ha ido reduciendo los procesos de patologías en los niños y también fallecimiento de los mismos. También tenemos la administración, por ejemplo, de la vacuna para prevención del neumococo, que puede causar en los niños procesos de neumopatías, otitis, meningitis por este germen. Lo mismo las vacunas que previenen o evitan el meningococo, que también produce, entre otros efectos, la meningitis por ese germen. También, por supuesto, todos habrán escuchado de la vacuna antitetánica o de la prevención del sarampión, de la rubiola. Como les dije, estas se aplican sarampión, rubiola, se aplican alrededor del año de edad. Después, completando el calendario, se hace a los 18 meses, ahora se hace a los 12 y a los 15 meses. Y después se hacen refuerzos a los 5 años de edad y la nueva incorporación a los 11 años de edad, la vacuna que previene el HPV, que es también un virus, el papiloma humano, y que puede causar consecuencias como, por ejemplo, distintos cánceres de neoplasia a nivel del aparato ginecológico femenino y en alguna ocasión puede afectar también al sexo masculino. Por eso en la actualidad se colocan en ambos. Se deben administrar en la actualidad 2 dosis. HPV, 2 dosis, con diferencia de 6 meses entre ambas. Podríamos seguir, ¿no es cierto?, toda la tarde hablando de las vacunas y de las consecuencias favorables de la misma. Ya vemos ahora cómo todo el mundo está muy preocupado por la vacuna para la prevención del virus, de la pandemia que nos afecta, COVID. En general, vemos que se administran 2 dosis, pero también podemos ver que algunos tienen 3 dosis e incluso en algunos de los distintos nombres comerciales o formulación de las mismas es una sola dosis. Vamos a hablar a continuación, por razones de tiempo, de prevención terciaria o de contención y rehabilitación de las secuelas dejadas en las funciones físicas, psíquicas o sociales por una patología o enfermedad. Entonces, recuerden, cuando hablamos de prevención epidemiológica, podemos hacerlo desde el punto de vista de prevención primaria, prevención secundaria o detección precoz de enfermedades. Si me detengo aquí,
rápidamente en prevención secundaria o detección precoz de enfermedades. Esto se hace el screening neonatal en un bebé recién nacido y en donde se hace lo que se llama el screening o la pesquisa. Cuando nace el bebé, entre los 26 ¿sí? Se debe tomar la muestra para llegar a la detección precoz, diagnóstico precoz de enfermedades. Si acá vemos cómo prevenir, en este caso se trata de diagnosticar en forma temprana, lo más temprana posible, una enfermedad. ¿Cuál es? Por ejemplo, hipotiroidismo, fibrosis quísticas, galactosemia, fenilketonuria, es decir, diversas enfermedades que, tratadas adecuadamente, evitan las consecuencias del desarrollo de las patologías. La más frecuente, el hipotiroidismo, podremos evitar simplemente con el reemplazo con la hormona tiroidea, podremos evitar el retraso de crecimiento, el desarrollo de un bebé con una disminución de su capacidad intelectual. Podremos mejorar su posterior desarrollo, simplemente con la administración todos los días de, por ejemplo, levotiroxina. Cuando hablamos, vuelvo a prevención terciaria, entonces hablamos de que podemos contener, rehabilitando a las personas de aquellas limitaciones, por ejemplo, que haya dejado un proceso como un politraumatismo o una operación traumatológica por diversas causas, operaciones neurológicas, procesos de accidentes cerebrovasculares, es decir, patologías cardiológicas, que el paciente vaya a recuperarse y que nosotros vamos a ayudar a que se rehabilite lo más posible. ¿Para qué? Para que pueda integrarse nuevamente a la sociedad tal como se encontraba antes de padecer la patología. Reintegrarse y formar nuevamente parte activa, de ser posible, de la sociedad, aunque lo reinsertemos en actividades más livianas, más ligeras o con menos desgaste físico, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los enfermos recuperados, para lograr también la mejor autoestima y reducir, por cierto, el costo social de los mismos. Ya hablamos algo de lo último, que es promoción sanitaria. Ya vamos terminando, y diré aquí que son actividades que intentan, como dije anteriormente, fomentar la salud de los individuos y de las colectividades a través de la promoción de estilos de vida saludables, que cada persona adopte, tome un estilo de vida con mucha actividad física, vida al aire libre, con una alimentación lo más adecuada posible a sus requerimientos, a sus necesidades, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla, de acuerdo al desgaste de energía que tiene esa persona y de acuerdo también, ¿por qué no?, a sus características. Es decir, no es lo mismo una persona que se va a alimentar, digamos, con sobrepeso, que la vemos con sobrepeso, una persona con problemas de diabetes, una persona con problemas de osteoporosis, es decir, de colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces, esos procesos, o con problemas intestinales, digestivos, entonces todos esos factores deben ser tenidos en cuenta para que ese miembro o esos miembros de la comunidad tengan su mejor estilo de vida, su mejor alimentación. Y todo esto a través de medios de educación, haciendo intervenciones de educación para la salud, por medios de comunicación, que ahora los tenemos por suerte de los más variados. Podemos tener medios masivos, podemos hacerlo
en una sala de espectáculos, podemos difundirlo en un cine, podemos difundirlos en un, como ya dije anteriormente, en un centro integrador, en un centro de salud, en las escuelas, en las universidades, en los barrios. Es decir, tenemos medios radiales, medios escritos, mensajes, muchas formas diversas que nos lleven a todos al logro de esto que llamamos salud para todos. Pero, aquí es un pero muy importante, porque si no mejoramos nuestra villa, nuestro barrio, nuestro entorno, entonces nos vamos a ver entorpecidos en el logro de los otros propósitos. Y fundamentalmente, si la situación económica, la situación socioeconómica de las personas es inadecuada, no tiene la persona un salario digno, no tiene la remuneración adecuada, no se encuentra con los días de vacaciones que le corresponden, no tiene el seguro de salud más adecuado o conveniente, sobre todo a mucho más si lo tenemos que adecuar a sus patologías. Entonces nos vemos en muchas dificultades, graves dificultades para alcanzar los objetivos. O sea, como ven, esto de la participación comunitaria, de la atención primaria de la salud, es muy complejo y requiere de muchos protagonistas, de muchos elementos, de muchos agentes que tienen que ser partícipes para alcanzar la salud de todas las personas, de todos los individuos y de todas las colectividades. Pero estamos en el camino, pero como han visto, todavía falta mucho por recorrer. Una acción para los presentes y mucho más para ustedes, que son el futuro de la nación. La clase siguiente vamos a continuar con todavía relaciones vinculadas, por ejemplo, con el médico y el paciente, un tema muy lindo, o la comunidad y la salud. Y después vamos a ingresar quizás el 18 de mayo con lo que es la historia, diré mejor la prehistoria de la medicina. Espero que estudien mucho y recuerden que estaremos nuevamente en contacto en el foro el jueves. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Hacer tal? una pregunta? ¿Sí? Mi pregunta era, ¿cada cuánto son estas convenciones de la atención primaria de la salud? Ya se han realizado varias después de la primera conferencia, que fue, como dije, en 1978. Después se han realizado otras, pero como que no han tenido una secuencia así, ¿viste? Determinada, como suelen ser otros eventos. Han habido acá en Brasil, han habido en otros lugares también en Europa, y como se celebraban los 40 años de la de Alma Ata, la última del 2018, se realizó en esa ciudad, Astana, que es la capital actual de Kazajstán o Kazajistán, que es donde se realizó la primera reunión. Bien, o sea que no tienen una periodicidad Por fija. ahora no tiene, pero sí se van realizando, ¿viste? En forma
cada tantos años se realiza una actualización y cambios seguramente en cuanto no al objetivo fundamental, que es la salud para todos, la participación comunitaria, sino en los métodos o las formas de poder lograr los objetivos, porque se van revisando y siempre, como han visto, falta mucho por lograr. Profe, ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? en el foro había una actividad, la actividad 3, que no la podemos responder porque ya ha pasado como el horario. ¿Cómo hacemos para responder esa actividad? Si tienes, o sea, no hay problema en cuanto se te venció, viste el plazo, a ver si puedes lo mismo, contestar al mismo y ya el jueves lo vemos. Y si no, vos puedes al menos ingresar el jueves para ver si puedes mirar las respuestas, las diversas preguntas que hicimos con la doctora Rojas la clase anterior. El jueves anterior, en realidad, hicimos ese cuestionario 3. Muchísimas gracias. Profe, pero ese cuestionario no se puede responder, no hay una opción para poder responderlo. Vos tampoco lo has podido contestar. No, ninguno ha podido contestar porque le sale como un plazo vencido, digamos. Bueno, en todo caso, yo el jueves lo voy a revisar. En caso que no lo haya podido contestar prácticamente o muy pocos, yo voy a subírselos de nuevo, se los voy a enviar de nuevo para que ustedes lo contesten. Bien, gracias. Profe, con respecto, volviendo al tema, bueno, después de todo lo que he analizado, me da como la impresión de que se idealiza como una utopía, por así decirlo, ¿no? Una sociedad ideal donde bueno, todos estamos bien económicamente, con temas de salud y todo, ¿no? Y entonces, usted lo que nos postula en esta clase es que, como por así decirlo, para llegar a esa utopía, lo esencial es enfocarse en la salud de las personas. Es muy importante la salud, pero no tienes que olvidarte que para poder lograr ese propósito también cuenta la parte económica y la estructura social. Por ejemplo, no es lo mismo ver las realidades que tienen países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Suiza, Japón, entre otros, que distan mucho, ¿no es cierto?, de la realidad de países, por ejemplo, como decía Haití, Guatemala, El Salvador, es decir, países centroamericanos o incluso países como los nuestros, que también tenemos más dificultades. Es decir, que no es, digamos, utópico en el sentido que muchos han logrado esa salud en un altísimo porcentaje, con muy buena calidad de vida, como los países que te he mencionado. Pero para otros realmente está todavía lejos ese objetivo. Bien, comprendo, comprendo. Bueno, quedamos así. Yo el jueves voy a ver entonces la dificultad para poderlas enviar nuevamente las preguntas, si bien, bueno, tenía en mente otras, pero bueno, no hay problema, vamos a enviar las mismas si no las han podido contestar. Que pasen buenas tardes, vayan estudiando, no se dejen estar, vayan estudiando. Espero que vayan preocupándose por todas las materias que tienen, ¿no? Porque después uno se junta, como hemos sido todos estudiantes, y a último momento es más difícil incorporar los conceptos, los conocimientos necesarios. Profe, Cuídense del COVID, no anden en reuniones, acuérdense del tapaboca y la distancia. ¿Sí? Adelante. yo tengo una consulta
con los contenidos. Para estudiar, ¿tenemos que enfocarnos en los powers o en el cuadernillo del 2015? El principal son los Power, que yo ya les voy a subir oportunamente los que tengo también grabadas. Tenemos con la doctora Rojas clases grabadas, se las vamos a ir subiendo para que ustedes vayan pudiendo satisfacer la necesidad del conocimiento de esos temas. Lo hagan a través de eso, aparte estas clases que son importantes porque nosotros aquí podemos irles haciendo puntos principales, ¿no es cierto? Señalarlos, mencionarlos, para que los vayan teniendo en cuenta. Y por otra parte, tiene sí el manual, como dijiste vos, del 2015 y el anexo. El anexo está muy bien, pero el 2015 por ahí tiene elementos que no estaban y que nosotros se los hemos incluido en estos Power y en las clases grabadas. Pero no necesitas, aparte de ese material, salir a buscar otras fuentes, otras bibliografías para la materia. Profe, ¿dónde se podía conseguir este cuadernillo? Nosotros lo teníamos, pero disponible en Alvear, pero como pasamos esto de la virtualidad, entonces lo hemos tenido hasta el año 19 inclusive, y lo hemos tenido también en la facultad, pero al pasar a la virtualidad, ya no sé si por ejemplo, la librería Alvear, ahí tenían, yo les dejé ejemplares para que ellos estuvieran disponibles, para que los pudieran ustedes comprar, retirar de ahí. Y también en la facultad, sino que la impresión era mejor en ese momento de la librería Alvear, que más que una librería es donde se hacen todo este tipo de trabajos, incluso planos, fotocopias, grabados. Está en la calle Alvear, pero yo te diría que te guíes fundamentalmente por las clases estas grabadas, por los Power y por estas videoconferencias que tenemos este año. Bien, entendido, profe. Bueno, sin más, por razones de tiempo, saludos a todos. Muchas gracias por las gracias. Nos vemos. Gracias por el cuídese, Micaela. Buenas noches, Rodrigo. ¿Anden todos bien? Nos vemos. De nada, Santino, nos vemos.